El día de hoy, la exposición de la escuela dominical tiene por nombre La parábola de los tres hijos. Esta escuela dominical es basada en Lucas 15, del 11 al 32, y también un extracto del libro de Todo por Gracia de Sinclair Ferguson. Antes de leer el texto, quisiera poder ponerlos un poco en contexto de lo que está sucediendo en esta semana. Jesús se está dirigiendo hacia Jerusalén, y en medio de esa situación está teniendo varios altercados como fariseos y escribas. Uno de ellos, el más notable, se ve en el Lucas 11, en el versículo 37, no tienen que buscarlo. Nos dice así: luego que hubo hablado, Jesús le rogó a un fariseo que comiese con él. Entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros, fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Después de eso, hasta el versículo 52, sigue haciendo bastante exhortación a ellos, indicándole la hipocresía que ellos están haciendo, las leyes que exigen que todas las personas tienen que seguir, y ellos mismos tampoco las siguen. Finalizando en el versículo 53, dice: diciéndole estas cosas, es decir, Jesús, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle de gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces, el primer contexto que quiero que vean de la historia, para que se la puedan imaginar mejor, es que los escribas y fariseos están atacando a Jesús porque, por un lado, él los exhortó acerca de la forma de vivir, y por otro lado, porque él era el Cristo y obviamente de alguna manera para ellos representaba una amenaza. El segundo contexto que quiero que puedan también pensar es a quienes está dirigiendo el Señor al leer esta parábola. En Lucas 15, en el versículo 1 y 2, nos dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces hay dos grandes grupos acá a los cuales Jesús está hablando. Por un lado, publicanos, que son cobradores de impuestos, que para los judíos eran grandes pecadores y pecadores, y el otro grande grupo es escribas y fariseos, maestros de la ley judía. Finalmente, solo para una pequeña precaución que quisiera que hoy podamos leer esta mañana antes de leer el texto, es que ustedes, al igual que yo, podemos estar siendo expuestos a esta parábola siendo pecadores que necesitan la gracia de Dios, o escribas y fariseos, conociendo la ley, que pueden estar pensando: esto no es para mí, es para otra persona. Entonces, quiera el Señor hoy permitirnos ser humildes en su palabra, que podamos escuchar atentas, sabiendo que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios. Vamos al texto que nos va a acompañar el día de hoy, que es Lucas 15, a partir del versículo 11. Dice: también dijo: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquellas provincias y comenzó a faltar, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré
e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar un becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y lo rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. La escuela dominical del día de hoy la dividí en 4 puntos principales. El primer punto tiene por nombre el hijo menor. Quisiera primero ver la condición de este hijo menor. En el versículo 12 nos dice: Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame las partes de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Quisiera que de nuevo podamos meditar en las palabras que leemos, porque a veces no lo hacemos. Él está pidiendo una herencia. Y ahora quisiera que analizáramos cuándo se da una herencia normalmente. Cuando leemos a lo largo de la Biblia, vemos que la herencia normalmente se daba cuando el padre estaba a punto de morir. Podemos verlo en Jacob, Abraham, David. Cuando ya estaba en su lecho de muerte, le entregó su herencia a sus hijos. Entonces quiero que también entiendan el carácter con el cual los escribas y fariseos están escuchando esto. Están escuchando de un hijo que prácticamente está mandando matar a su padre, porque él está exigiendo una herencia que todavía no debería recibir. Lo segundo, que también quisiera que podamos meditar en esta frase, es que él dice: dame lo que me corresponde. Quisiera hoy también que podamos meditar acerca del descontento de nosotros como creyentes. Esto es un pecado infernal, porque nosotros podemos estar viviendo hoy pensando que merecemos algo mejor, descontentos con lo que el Señor nos ha dado. Puede ser hoy estar descontento contra su iglesia, contra los ancianos, contra los miembros. Puede estar descontento contra su matrimonio, contra su esposa o su esposo. Puede estar descontento contra sus hijos, que tal vez no son los hijos que quisiera, no se comportan como quisiera tenerlos. Puede estar descontento con su economía, que tal vez no es lo que quisiera tener, quisiera vivir mejor. Y la pregunta aquí que deberíamos de hacernos es: ¿qué es lo que usted merece? En una palabra, solo merecemos una cosa, y es castigo y destrucción para nuestras vidas. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es lo único que merecemos nosotros. Y aún así, vivimos descontentos de no tener lo que quisiéramos. Pero aún más importante, se nos olvida la gracia de Cristo. Aquellos que nos ha salvado, que podemos estar en una iglesia entendiendo que Cristo fue el que consumió los pecados y la justicia que merecíamos. Solamente eso deberíamos de hacernos tener la mayor
mayor gracia, agradecimiento continuo de lo que Dios nos ha dado. No deberíamos de vivir descontentos con esta vida o pensando que merecemos algo mejor. Luego nos dice acerca del hijo en el versículo 13: no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Aquí quisiera que también podamos analizar. Este hijo no solo le exige a su padre, o prácticamente lo manda a matar, sino que también se aparta de la sabiduría y el consejo de su padre y se va a un lugar apartado. Se aparta de la obediencia, se aparta del consejo sabio. Proverbios 20:24 nos dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Solo el Señor y su palabra puede auxiliarnos a saber qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Cómo pueden ustedes entender qué es lo que Dios quiere si no buscan su palabra? Y quisiera que también podamos analizar, padres, ¿cómo quieren ustedes a sus hijos? ¿Quieren de sus hijos que sean profesionales y es la única esperanza que tienen para esta vida de sus hijos? ¿O buscan que sus hijos tengan la esperanza de ir a conocer al mismo que ustedes pudieron conocer? Este mundo está lleno ya de profesionales, pero de creyentes muy poco. Y necesitamos que los padres también tengan esa disciplina y entender que no es el consejo de este mundo lo que los guía, sino la sabiduría de Dios, el temor a Dios. También nos dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y de hecho nos narra cuál fue la forma perdida que los vivió. En el versículo 30 nos dice que desperdició con rameras. Hermanos y amigos, nosotros somos ese hijo menor. Nosotros hemos desperdiciado todo lo que el Señor nos dio con las rameras de este mundo. Llámele ramera todo pecado, toda desobediencia de Dios que se aleja de lo que el Señor quiere de nosotros. Hemos vivido lejos de la voluntad de Dios, gozándonos del pecado, y eso nos declara enemigos de Dios. Y puede usted estar pensando, bueno, yo vivo una vida relativamente bien, tengo esposa, hijos, familia, economía, pero lejos de Dios, eso es vivir perdidamente. Al final eso se vuelve una ramera en nuestro corazón. Qué doloroso debería saber cuánto nosotros hemos vivido perdidamente, lejos del consejo de Dios, haciendo lo que nosotros queremos. Lo segundo que también quiero que analicen de este hijo es la condición de él. Y si hasta este punto usted no ha logrado identificarse con este hijo, quisiera hoy rogar por su alma, porque la condición del hijo es la condición actual de toda la humanidad. En el versículo 24 nos dice: porque mi hijo muerto es. Este padre, al reencontrarse con su hijo, la primera condición que ve de él es que era un hijo muerto. Y es la condición actual de la humanidad. En Génesis 3 nos habla del pecado original, Adán y Eva, desobedeciendo a Dios, alejándose del consejo sabio, de la bondad de Dios, de la comunión que ellos dos tenían en el Edén con Dios. En el momento en que ellos desobedecen y son sacados del Edén, son considerados muertos espiritualmente, porque la comunión que tenían con Dios ya no está. Sí. Dios aborrece el pecado, no puede tener comunión con el pecado. Amados, todos nosotros estamos muertos espiritualmente, como este hijo. Nosotros también comemos con los cerdos. El versículo 15 nos dice: y se fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. De nuevo quiero traerles al contexto que está sucediendo acá. Los judíos y escribas que están escuchando esta historia son maestros de la ley judía,
Para ellos es importante cada detalle que se está describiendo acá. ¿Qué eran los cerdos para los judíos? El Levítico 11, versículo 7 nos dice: también el cerdo, como tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundos. De nuevo quiero que vean el contexto. Este hijo es desobediente. Este hijo está matando a su padre. Y este hijo ahora se está acercando a animales inmundos y aún quiere el alimento de estos animales inmundos. ¿Cómo es el contexto de estos judíos? Tienen que estar aborreciendo a este hijo. ¿Por qué? Porque lo único que ven es un hombre que desobedece la ley. Y amados, también nosotros somos como este hijo, comiendo las algarrobas de este mundo, comiendo del pecado que Él nos ofrece, creyendo erróneamente que nuestro bienestar hace que estemos correctamente. Nos nutrimos de esas algarrobas, pero se nos olvida recordar que nuestra única fuente de verdad es Cristo. Si no estamos con Él, lo único que nos nutre es la inmundicia que este mundo de pecado ofrece. Pero es interesante la gracia de Dios, y lo podemos ver en el versículo 17, en el reconocimiento de su estado actual en el hijo. Nos dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Antes de explicar esto, quisiera poder afirmarles algo. Ningún ser humano tiene la capacidad de reconocer su maldad y llegar a Dios. Es solo el Dios el que nos puede dar la capacidad de nuestro reconocimiento ante el pecado. Y es el mismo Dios el que le dio el reconocimiento a este hijo, al llevarlo a un estado tal que lo único que se podía encontrar en él era miseria. Y es también hoy Dios el único que puede llevarnos a mostrarnos nuestro pecado actual. Solo Dios puede cambiar nuestro malvado corazón. Y nos dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Esa expresión cielo es todo lo que contiene. Al final lo que está diciendo: he pecado contra Dios y contra ti. Quiero que veamos un detalle importante acá. Cada vez que ofendemos a nuestros semejantes, antes de ofendernos a ellos, estamos ofendiendo a Dios y hemos pecado contra Dios primeramente. Esposos y esposas, padres, hijos, hermanos, cuando ofendemos, al primero que estamos ofendiendo es a Dios. Esto debería hacer doler nuestra alma. Deberíamos llevar a un entendimiento de que hemos ofendido a un Dios grande, a odiar el pecado y a aborrecer la ofensa contra Él. Debería ser nuestra oración constante: Señor, ayúdanos a aborrecer el pecado y a entender cuánto te hemos ofendido. Segundo, no podemos odiar nuestras ofensas a nuestros semejantes. Iglesia, Dios nos ha llamado a estar en amor, a perdonar y a ser perdonados, a no tener contienda ni chismes, a ser tolerantes unos con otros, porque todos nosotros somos hombres redimidos del pecado. La iglesia solo tiene una cabeza. Todos nosotros somos solo parte de su cuerpo. El hijo menor no tenía nada que ofrecer y aún así fue recibido por su padre. Si aún no lo entiendes, todos nosotros como creyentes somos el hijo menor. Y hasta aquí creo que la mayoría de las personas
han escuchado esta historia y se quedan con esa parte, el hijo menor, que definitivamente es una gracia inmerecida. Pero luego aparece otro hijo. Y ese es el segundo punto de esta escuela, el hijo mayor. Quiero nuevamente que vean el contexto de la historia. Ellos, al conocer la ley, deben estar brotando sobre ellos un enojo por este hijo. En Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18, nos dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedece, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Quisiera, antes de explicar este texto, decirles que el contexto del por qué se dará esto en la ley es para erradicar el pecado y buscar la santidad del pueblo. Obviamente los judíos, y en especial fariseos y escribas, no ven ese contexto. Ellos lo ven como una ley que debe obedecerse. Y entonces, al escuchar la historia de esta parábola de este hijo, ellos consideraban que el hijo tiene que ser erradicado. Es desobediente por su padre, se relaciona con cosas inmundas, quiere matar a su propio padre. Por eso quisiera llevarlos a ustedes hoy a que podamos ver dos actitudes de este hijo mayor y de los escribas y fariseos. La primera es el falso entendimiento del servicio a Dios. En el versículo 29 nos dice: Padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hermanos, ¿cree usted que el servicio a Dios le da derecho a tener privilegios? Sin recordar que servimos a Dios por gracia, no esperando recompensas. No merecemos nada. Y al leer este texto, lo primero que me recordó fue la historia de Juan, su hermano, cuando le dicen a Cristo quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda. Y entre los apóstoles después peleando quién va a ser el mayor de nosotros. Olvidando que el único mayor acá es Cristo. Todos nosotros somos siervos y esclavos, comprados con su sangre. Lo segundo que quisiera veamos es la hipocresía del cristianismo. En el versículo 28 nos dice: entonces se enojó y no quería entrar. En el versículo 30 nos dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él becerro gordo. ¿Está usted también enojado como estos escribas y fariseos, considerando que los demás no merecen perdón? ¿Vive usted una falsa santidad como un check? Hoy hice un devocional, check. Hoy logré leer libros teológicos y puritanos, check. Pues es un reflejo de una apariencia de perfección ante los demás. La vez pasada, hablando con unos hermanos, decíamos que es muy interesante que cuando uno viene a la iglesia, las personas a veces hacen una pregunta que no quieren preguntar, y las personas responden una respuesta que tampoco quieren responder. ¿Cuál es la pregunta? Normalmente cuando preguntamos ¿cómo está, hermano?, la respuesta automática es bien, gracias a Dios. Pero es interesante que el que pregunta no quiere realmente saber la respuesta a esa pregunta, porque eso nos obligaría a estar orando por el hermano, preguntar por él, y la persona que responde tampoco quiere decir las luchas que está teniendo, porque queremos tener una apariencia de perfección, queremos aparentar lo que no somos. Dios nos ha llamado siendo pecadores,
que aún tenemos pecados remanentes. Y solamente cuando estemos directamente con Él, podremos llegar a esa perfección. Pero acá, en este mundo, todos hermanos, luchamos con pecado. No hay ninguno de nosotros que se pueda levantar y decir, no hay una lucha por el pecado que esté sufriendo. Y solo podremos decir que aquellos hermanos que ya no están con nosotros son los únicos que gozan de esa alegría al estar en la presencia de Dios. Pero hermanos, todos nosotros estamos luchando aún con este cuerpo de pecado, con el pecado remanente, que necesitamos que otros oren por nosotros. Necesitamos alcanzar esa madurez como iglesia, dejar de aparentar algo que no somos y buscar que los hermanos oren por nosotros y que nosotros orar por ellos. Amén. Vivimos una apariencia también de padres perfectos. Ahora que soy papá, con mi esposa hemos luchado enormemente con nuestro hijo, porque nos duele en el alma que nosotros, pensando que hacer un devocional o pensando que lo disciplinamos, estamos guiándolo al Señor, pero se nos olvida que lo más importante es el ejemplo que Él ve en nosotros. Y eso, de verdad se los digo, remuerde la conciencia de mi esposa y de mi persona todas las noches, porque no queremos aparentarle algo a Él que no somos. He visto tantas historias. Hace poco estaba leyendo una historia de uno de los asesinos de Estados Unidos, y él decía que su familia siempre lo llevaba todos los domingos a la iglesia, pero que su padre, cuando llegaban a la casa, lo violaba. Y yo decía, esa es la hipocresía del Evangelio. No porque el Evangelio en sí sea así, sino porque los hombres y mujeres a veces quieren guardar una apariencia de santidad cuando no lo es. No sé cuántos testimonios he escuchado de hijos de pastores que dicen que odian el Evangelio ahora porque sus padres, en lugar de enseñarles un Evangelio con su testimonio, lo que hicieron fue vivir vidas hipócritas. ¿Es usted como estos judíos pensando con indignación el pecado de otros, incapaz de ver su propio pecado? Porque es muy fácil juzgar a los demás. Nuestra mente es rápida en juzgar, pero es más difícil acercarse a esa persona y preguntarle lo que está sufriendo y pasando. Hoy debería preguntarse, ¿es usted como el hijo mayor? ¿Es usted como estos fariseos y escribas? Cristo dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La vida cristiana no se trata de un cheque, no se trata de que hoy hice un devocional, que hoy leí un libro puritano. No se trata de eso, se trata de vivir la vida, enamorarse del Señor todos los días. Es vivir y pensar en el Evangelio cada instante. Él es nuestra raíz. Él es lo que hace palpitar nuestro corazón. Y si usted no está viviendo una vida así, reflexione, busque al Señor para que cambie su vida. Y quiero hacerles una aclaración. Yo no he llegado a esa perfección, pero todos los días ruego al Señor que me ponga eso, que me deje anhelarlo cada vez más. Porque a veces los afanes de este mundo nos desvían de lo que es importante, y es buscarle a Él. El Evangelio es vida, es respirar y aspirar a Cristo, es enamorarse de Él, de su gracia. No somos perfectos, somos pecadores redimidos. Dios le dice a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, no se trata de ser perfectos, se trata de que Dios sea exaltado aún en nuestras debilidades, que Él sea glorificado. El tercer punto
de esta escuela lleva por nombre el Padre. Quisiera que hagamos la actitud de este Padre al ver a su Hijo. Imaginar lo glorioso que debe haber sido esto, si podemos entender realmente esta escena. Primero nos dice que Él es movido a misericordia. Y quiero afirmar en esto que ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Nosotros no somos movidos a misericordia. Solo Dios nos puede hacer mover a misericordia. Mateo 9:36 utiliza la misma palabra cuando dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esa palabra compasión es lo mismo que se utiliza para misericordia. El Padre definitivamente es movido a misericordia porque ve a su Hijo como una oveja perdida, desamparada, que no tiene pastor. ¿Cuán culpables deberíamos de sentirnos nosotros porque no tenemos misericordia por nuestros hermanos? No tenemos misericordia por las almas perdidas. No clamamos por ellos. No rogamos por que el Señor pueda obrar y traer más personas a este lugar. No oramos para que Dios pueda levantar más misiones. No rogamos al Señor para que su reino se expanda. No somos movidos a misericordia. Pero cuán glorioso es saber que Cristo sí fue movido a misericordia hacia nosotros, no teniendo nada que ofrecer como este Hijo humano. Lo segundo que nos dice es que Él corrió. Quisiera de nuevo traerles al contexto de la historia. Un judío no tenía ropas muy adecuadas para correr. Y además, acuérdense de la indignación que tienen los judíos y fariseos. Porque el que debe correr no es el Padre, debería haber sido el Hijo. Pero nos dice que el Padre corre hacia este Hijo y lo abraza. El único castigo que merecía este Hijo era la muerte. Pero Él, como un Padre amoroso, corre a su Hijo perdido. Dice que cambia sus vestidos de inmundicia, por ropas elegantes. Puso calzado en sus pies y puso un anillo. Eso lo hacía parte de la familia de Noé. De hecho, representante de esa familia. No sé si se acuerdan el relato de Faraón, José, cuando a José se le entrega un anillo para que representara ante Egipto que él era la mano derecha de Faraón. Lo que está sucediendo aquí es lo mismo. Este padre está revistiendo a su hijo para demostrar que él no es un esclavo, él es su hijo. Esto debería de mover nuestro corazón a entender que Dios hizo lo mismo por nosotros, aquellos que son creyentes y los que no lo son. Ruego para que Dios también pueda obrar de esa manera. El Padre, es interesante que no tiene necesidad de escuchar lo que su hijo va a decir. Él tiene un diálogo ya preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en ese momento el Padre llega e ignora su comentario. Porque aquí lo importante no son las palabras del Hijo, es la gloria del Padre. Aquí lo importante no es el discurso ensayado que su Hijo va a decir, sino cómo vemos esa gloria de un Padre amoroso. Y luego, este Padre expresa la mayor honra que un creyente puede tener. Mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es allá. El cuarto punto que quisiera que podamos escuchar es el tercer hijo. Y hasta este punto nos hemos centrado en la audiencia que escucha la historia, nos hemos centrado en los personajes de esta historia,
Pero aquí el más importante es el hijo que está contando la historia. Ese es el tercer hijo. Nosotros podemos identificarnos con el hijo menor, nos podemos identificar con el hijo mayor, pero nunca podremos identificarnos con el hijo que cuenta la historia. ¿Y cuáles son las cualidades de ese hijo? El hijo que se aleja de su padre no para despilfarrar la herencia, sino para cumplir su propósito junto a su padre, desechando todo lo que tenía, rebajándose, siendo humillado y despreciado. El hijo que no se pone celoso de su hermano, sino que es quien es movido a misericordia, ya que nos amó y que sacrificó como el buen pastor, dio la vida por sus ovejas cuando ellas estaban desamparadas y dispersas. Amados, ese es el hijo de la historia, Cristo. Fue un hijo perfecto, un eterno sacrificio. Él es mejor que el hijo menor, Él es mejor que el hijo mayor, Él es el hijo eterno, Él es el hijo que merece toda la gloria, y Él es el hijo al que debemos prestar mayor atención al leer su texto. Finalmente, solo quisiera hoy, en esta mañana, que podamos reflexionar en dos verdades. La primera, amigos que nos visitan hoy, ¿ha conocido usted la misericordia de Dios? ¿Ha conocido usted el estado actual de su pecado, lejos de la obediencia de su Padre? Muerto en sus pecados, en sus deleites. Pero hoy es un gran día, porque Dios está teniendo misericordia, porque está hablando en su palabra. No es de hombre imperfecto que está acá, sino su palabra. Y hoy puedes expresar el Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, tengamos especial cuidado en cómo servimos y cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Tengamos cuidado de cómo nos acercamos a su palabra, siendo fariseos o escribas, como este hijo menor, mayor, o con un corazón dócil, pecador, que necesita la gracia. Y Dios puede obrar en nosotros para cambiar nuestra falsa apariencia de fe. Finalmente, roguemos a Dios para que seamos movidos a misericordia por las almas perdidas que necesitan también de ese Padre. Vamos a orar. Padre, rogamos que tu palabra pueda calar en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu. Que tú seas glorificado, Dios. Que tu misericordia hoy, esta mañana, también pueda hacerse presente acá y en cualquier congregación que hable en tu nombre. Que hoy puedas expresar: este, mi hijo muerto, ha revivido, se había perdido y es acá. Amén. Lo pedimos por Dios. Amén. Amén.